Hola, bienvenidos y bienvenidas a De Puertas Abiertas, el podcast de la Personería Distrital de Medellín. Hoy vamos a tratar un tema muy complejo para la ciudad y es la violencia en el contexto familiar. Nos está acompañando un profesional que conoce mucho de este tema, Camilo Martínez. Él es profe de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y no solamente es psicólogo, sino también que es abogado. Entonces esto nos va a servir para que nos dé un contexto más amplio de la problemática. Camilo, primero muchas gracias por aceptar esta invitación. Nos gusta mucho que a la personería se sumen también estas voces académicas, que es tan importante porque sí es claro que nosotros conocemos el día a día de los territorios, también es importante que a ese conocimiento del territorio se sume también la academia. Entonces, bienvenido, y quisiera arrancar este podcast preguntándote cuál es esa diferencia entre el contexto de la violencia dentro de la familia y la violencia intrafamiliar. Porque digamos que siempre nosotros como comunidad hemos escuchado es el tema de violencia intrafamiliar más enfocado al tema jurídico. Pero ahorita vemos que se está hablando es de violencia en el contexto familiar. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre estos dos conceptos? Bueno, muchas gracias de antemano también por la oportunidad y por ese espacio tan enriquecedor. La diferencia básicamente, Caterina, es que tenemos que entender lo primero es el contexto. Siempre lo suelo mencionar y es que los tiempos cambian. Es decir, que había unas problemáticas que eran propias algunos años, hay otras que son más contemporáneas y muy seguramente van a ser distintas de aquí unos cuantos años más. ¿A qué voy con eso? De que cada una de las etapas se va ajustando como unas problemáticas que son propias, valga la redundancia, de esas situaciones que se pueden ocurrir. Anteriormente nosotros teníamos un sesgo, un imaginario frente, digamos, a la violencia intrafamiliar, quizás ligada solamente a un tema penal, en el cual digamos que la prelación era con el tema físico. Entonces, claro, infortunadamente uno escuchaba en el lenguaje de las personas que frases como que la letra sin sangre no entra, aspectos como eso llamaban la atención porque entonces estamos enmarcados con un tema netamente físico. ¿Qué es lo que pasa? Que para entender esa diferencia básicamente tendríamos que enmarcarnos en que la violencia intrafamiliar tiene un contexto mucho más amplio en tanto a que, en que ya no solamente tiene prelación en el tema físico, sino en especial el componente psicológico, que inclusive, Caterine, por traerlo a colación, cuando hablamos del componente psicológico es aquellas afectaciones de un maltrato en cuanto a la parte emocional, en cuanto a la parte cognitiva y sobre todo entre ellas se ve marcado la negligencia. Piensa por un segundo en aquellos padres que son ausentes, que dejan a sus hijos abandonados, que inclusive da lugar a la activación de rutas. Bueno, mira, tú mencionaste al final una palabra y es negligencia. Nosotros desde la personería iniciamos con una investigación sobre cómo se está desarrollando esta problemática en el distrito y yo personalmente, digamos que me di de frente con una realidad. Cuando yo empecé a hablar del concepto de violencia intrafamiliar, pensé que iba a encontrar eso, violencia física. Y en esos recorridos que hacíamos de ciudad o cuando asistimos a algunas instituciones que atienden a menores víctimas de diferentes tipos de violencia o a estos hogares del ICBF, me encontré que la causa número 1 por la cual ingresan menores en proceso de restitución de derechos es precisamente negligencia. Negligencia en el cuidado, porque claro, lo que tú decías, padres que por una u otra razón son ausentes, entonces encontrábamos a menores que permanecían solos dentro de su casa, muchas veces encerrados, menores que permanecían también en la calle hasta altas horas de la noche, con síndromes también, por ejemplo, de problemas de nutrición. Entonces encontrábamos eso, que es la primera causa de violencia intrafamiliar y es la negligencia. Si bien nadie está preparado para ser padre, yo creo que eso es una frase que todos hemos escuchado, no hay un manual que nos diga este es el comportamiento del padre, este es el de la madre frente al hijo. Yo creo que sí hay unos tips que nosotros desde la casa y sobre todo quienes deseen maternar o estén maternando y los padres también quisieran saber, bueno, ¿cómo debo actuar yo frente a mi hijo? Primero, para no ser un padre ausente y no caer en la negligencia, y segundo, para no ser un padre que de pronto raye entre soy un alcahuete, como lo hemos escuchado, digamos como una palabra coloquial, pero no soy alcahuete, pero tengo una crianza respetuosa, pero que definitivamente le enseña a mi hijo unos parámetros de comportamiento. Digamos que tú como psicólogo, ¿qué le puedes, hoy hablar a esos padres sobre este tema?
Mira, lo primero que hay que mencionar, y voy a arrancar justamente con esto último que referías, no existe un manual bajo el cual digamos que yo lo abra y diga 2 puntos, esto es lo que sé hacer como papá y esto es lo que sé hacer como mamá. Porque es importante entender eso, porque eventualmente pues hay errores que uno inconscientemente comete. Y digo inconscientemente porque yo también me incluyo, yo también soy papá. Que sí es cierto que hay que entender que hay unas etapas generacionales, hay unos patrones que van siendo repetitivos en el tiempo, me explico. Entonces yo como papá, lo que yo acudo a hacer es lo que yo vi que hicieron conmigo y que a su vez hicieron con mi papá y estos a su vez con sus abuelos y así sucesivamente. En un momento, digamos que hay que rescatar los aspectos que sean positivos frente a esto. ¿Por qué es importante esto? Porque claro, habrán situaciones que estamos llamados al acompañamiento y sobre todo a la escucha activa. Los niños, la teoría refiere que hay unas afectaciones que ellos tienen cuando los papás cometemos un error desde el inconsciente y a veces obviamos ese ciclo en el que ellos están atravesando. Es decir, que olvidamos por un segundo que son niños. Y en razón de ellos que se cometen eventualmente muchos errores como que, no, es que él qué va a pensar de eso, es que él no entiende, es que él no se da cuenta, cuando los niños inclusive desde esas primeras etapas, de esos primeros estadios, son completamente perceptivos y ellos claro lo entienden, quizás no con la connotación que lo entiende un adulto, pero sí desde la convicción que ellos tienen. Entonces claro, digo que hay errores porque uno no se las sabe todas, quizás en la marcha uno se va puliendo como solemos escuchar, se va perfeccionando, pero que sobre todo es entender que cuando hablamos de esa negligencia, inclusive es la tercera causa frente digamos que a los boletines que ha emitido tanto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como a su vez el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Y es por qué? Porque empieza a entender que hay una problemática y no para irnos muy lejos y para ponerlo inclusive en cifras, se habla que desde enero del año 2020 hasta el primer semestre del año 2023 teníamos más de 40.000 casos de violencia intrafamiliar donde la población más afectada eran los niños, niñas y adolescentes. Tú hablabas de algo muy importante y es ese componente psicosocial, ¿cierto? Porque digamos que cuando antes se hablaba de violencia intrafamiliar, siempre se hablaba del tema de es un delito y no se puede cometer y se puede mostrar cuando hay una agresión física. Pero hoy en día hemos visto que esto está migrando. El componente psicosocial es muy importante porque pues digamos que a largo plazo y también a mediano y corto plazo las consecuencias psicológicas para los menores que son víctimas de violencia son complejas y duran mucho en el tiempo. Como psicólogo, ¿qué nos puedes hablar de cuáles son esas consecuencias psicológicas que puede sufrir un menor de edad que está siendo víctima de violencia intrafamiliar? Mira, es una muy buena pregunta. Lo primero que también hay que entender es que la violencia intrafamiliar frente a los niños, niñas y adolescentes causa unas afectaciones o unas perturbaciones psíquicas de forma inmediata y otras que se estipulan a lo largo del tiempo. Cuando hablamos entre las principales afectaciones que pueden repercutir frente al componente psicológico, hablamos de que los niños empiezan a experimentar sintomatología ansiosa, depresiva. Cito estas dos es porque pareciera ser que cuando aparece una necesariamente llega la otra, es decir, que cuando el niño empieza a tener una sintomatología digamos depresiva, que tiene digamos un recaimiento desde la parte emocional, pareciera ser que también se predispone con el tema de la ansiedad. Y no solamente esto, otra de las mayores causas o afectaciones es la sintomatología del estrés postraumático. ¿Cómo hemos reflejado eso? ¿Cuáles son esas alertas que se pueden tener presente cuando digamos empezamos a notar este fenómeno? Pues entre ellas es que empieza un bajo rendimiento escolar, el niño no se concentra, no tiene la misma digamos rendimiento o su capacidad cognitiva, está hiperalerta. Esto se entiende entonces como que el niño se activa en sus sentidos y siempre va a estar de cara pensando lo peor, y que sobre todo hay algo fundamental y es que dejan de lado la niñez. Cuando digo dejan de lado la niñez es porque ellos se hacen responsables de los problemas del adulto. Entonces yo no voy a hacer esto porque es que esto puede ocasionarle problemas a mi papá. Es que yo estoy viendo que esto le ocasiona problemas a mi papá y a mi mamá, entonces tampoco lo voy a hacer. Situaciones como esta, infortunadamente, es lo que repercute en ellos, y cuando hablo en el tiempo es porque también hay un fenómeno que es denominado los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Es cuando nosotros nos predisponemos, nos hacemos más vulnerables para que algo se materialice, para que algo ocurra. Y piensa por un segundo que la sociedad, en especial la familia, es llamado como ese núcleo central.
Es decir, en el seno del hogar es donde nosotros deberíamos de tener ese primer nivel de protección. Y piensa por un segundo que eso no se materializa y eso repercute entonces en que el niño el día de mañana, cuando va creciendo, pues va teniendo mayor afectaciones porque no va a tener las estrategias de afrontamiento para, valga la redundancia, afrontar las diferentes situaciones del día a día. Y mira que también una consecuencia, y también lo vimos nosotros dentro de la investigación, es el tema del consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad, que cada vez son más jóvenes quienes empiezan el consumo de estas sustancias. Y lo veíamos, por ejemplo, Medellín tiene algo que se llama el Centro de Diagnóstico y Derivación, que es como una institución que recibe a los menores de edad que están en proceso de restitución de derechos, pero que tienen, digamos, como una similitud de su comportamiento, y es que tienen consumo de sustancias. Y nos decían en el Centro de Diagnóstico y Derivación que todos los menores que ingresan, claro, ingresan por consumo de drogas, pero cuando hacen, digamos, el estudio de ellos y les hacen el acompañamiento, se dan cuenta que detrás tienen una historia de violencia intrafamiliar, de violencia física, de violencia psicológica. Entonces, es también esto cierto, se convierte en un factor de riesgo para los menores el ser víctimas de violencia, y este factor de riesgo los puede impulsar al consumo de estas sustancias. En efecto, Caterine, porque inclusive, en especial cuando hablamos ya de la adolescencia, ellos se entienden como cuerpos cambiantes. Porque ¿de dónde viene ese concepto? Pues claro, los adolescentes, no por generalizar, pero hoy quieren algo, mañana quieren algo completamente distinto, y así van, digamos, que atravesando sus diferentes etapas. Y algo que ocurre, es muy importante traer a colación cuando citas el consumo de sustancias psicoactivas, pero también la ingesta de alcohol, y es que ellos son altamente influenciables bajo su círculo social. Es decir, puede ser que yo no sea una persona que sea propensa al consumo de sustancias psicoactivas y mucho menos a la ingesta de alcohol, pero entonces yo veo que mis amigos sí. Y claro, para yo también estar a la moda, a la vanguardia con ellos, pues lo que yo hago es que para efectos de socializar, pues yo voy y lo hago, ¿cierto? Eso que es donde se ve reflejado que este consumo de sustancias en efecto es uno de los factores de riesgo que tiene mayor predisposición, y que inclusive ellos lo ven no tanto por un tema de gusto, sino porque es una forma para suplir o para salir de esa problemática que están atravesando. Quizás por un segundo esto los dispersa. Es decir, que ellos están atravesando una problemática, violencia en su casa, situaciones de rechazo, bullying en el tema escolar inclusive, y que acuden al consumo de sustancias, bajo lo cual intentan hacer como una pequeño paréntesis, que eso los dispersa. A lo que hoy es que la importancia cuando se habla de problemáticas del consumo de sustancias psicoactivas, que sobre todo refuerzan la conducta, es un llamado también, y qué bueno que ahorita lo citabas, de que las instituciones han tenido una apuesta muy interesante como la Personería de Medellín, y sobre todo con el apoyo de la academia y también de la comunidad, para entender que es una problemática no solamente de salud pública, es una problemática que tiene también un llamado para que tenga un enfoque diferencial en tanto derechos humanos, en cuanto al ciclo vital, en cuanto al tema del género. Y claro está también que a su vez tengamos presente algo, y es que tenemos que apalancarnos desde el sistema de salud, desde el sistema de justicia, desde el sistema de protección, pero también sobre todo una apuesta bien interesante a la educación. Muy importante lo que tú mencionas, que las entidades como tal se tienen que poner, digamos, al frente de la atención de esta problemática. Y mira que también hay algo que a mí dentro de la investigación me causó impacto y curiosidad, y es que los menores que ingresan a procesos de restitución de derechos porque son víctimas de violencia intrafamiliar, el ICDF y otras entidades les hacen un acompañamiento a las familias. Claro. Es decir, el menor es separado de su núcleo familiar, pero la familia entra en un proceso de acompañamiento, porque lo que se quiere es que ese núcleo familiar vuelva a restablecerse y luego el menor retorne a su casa. Pero lo que encontramos es que habían muchos casos de reingreso. Es decir, el menor sale del núcleo familiar por proceso de restitución de derechos, se hace el proceso de acompañamiento de él y de su familia, el ICDF dice listo, ya el menor puede regresar a su núcleo, pero meses después reingresa nuevamente por la misma violencia o por otro tipo de violencia, y reingresa no solamente una vez, reingresa muchas veces, o ingresan sus hermanos menores, hasta que incluso hay casos tan graves en el que dicen definitivamente la familia no es apta para poder tener al menor allí, y el menor es declarado en adoptabilidad. Me parece muy complejo, porque entonces ahí se debe hacer es un proceso más con la familia, un proceso más a largo plazo. ¿Qué estrategia crees tú que se podría implementar
desde lo psicológico con las familias del distrito, aunque sabemos que ya hay algunas entidades y también unos programas que hacen ese acompañamiento familiar, pero que de pronto se debería de ampliar para que no se sigan presentando esos casos, porque son muy altos los casos de reingreso de menores? Mira, yo voy a responder esta pregunta basándome básicamente en dos aspectos. Inicialmente es mencionar que, claro, el Estado es el responsable, es el garante de nuestros derechos, es el que en primera medida recae la responsabilidad para cuidar y velar sobre la protección de los derechos, y en especial los niños y adolescentes, por la relación que tenemos. Pero ¿qué pasa? El Estado entiende que se ha quedado corto en tanto a que por más acciones, por más promoción, por más prevención, por más políticas que traiga a colación, pues ve que no están teniendo la eficacia que pretenden, al menos, más allá de que tenga un correcto seguimiento y control sobre todo. ¿Qué es lo que hace? Que ya la estrategia cambia, porque entonces hablamos hoy que tenemos un enfoque biopsicosocial, en el cual se entiende que el Estado, por supuesto, que interviene, pero que también se va a afianzar en lo que mencionabas hace un momento, y es en la familia, porque la familia entonces tiene también ese papel de protección, pero también el tema de la comunidad y las instituciones. ¿Qué es el llamado aquí? También citabas ahora algo muy importante, la formación. Ahora hay unas apuestas bien interesantes, claro, no necesariamente cuando hablamos de un pregrado, una carrera formal, sino también desde simples diplomados o componentes característicos que quizás tienen, digamos, que mayor flexibilidad. ¿Y esto qué permite? Pues que entonces que las familias hacemos un trabajo bien interesante. Inclusive ahorita, a propósito, estamos desarrollando uno con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el cual nos apalancamos en los agentes comunitarios, en las familias, para entender cómo se hace ese acompañamiento, y donde prima esencialmente es la escucha activa. Ese respeto, ese educar desde el amor, desde el cuidado, desde la protección, que el niño realmente se sienta así, se sienta protegido, y que sobre todo esto parte desde la escucha activa. Y cuando hablo de la escucha activa es porque también, lo mencionaba ahorita, hay un error inconsciente, y es cuando damos por sentado que el acompañamiento, en especial hoy por hoy que tenemos el auge de las inteligencias artificiales, del componente tecnológico, y es cuando yo le entrego un celular y yo me desprendo. Entonces yo me olvido por un segundo de que entonces tengo una situación, yo se lo entrego y simplemente miremos qué hacemos, cuando no sabemos a ciencia cierta qué está viendo, y ese acompañamiento sobre todo. Entonces, para responder específicamente con la pregunta, es eso, en que el llamado que hacemos con las familias es que tiene que ser constante, que tiene que tener un enfoque diferencial, porque puede ser que tengamos la misma problemática, Caterine, pero las causas son completamente distintas. Y lo que hablas del enfoque diferencial es muy importante, porque mira que, por ejemplo, tenemos en Medellín población indígena, población afro, y hablándolo también dentro de nuestra investigación nos encontramos que para ellos, cuando hay un problema de violencia en el contexto familiar, las rutas son totalmente diferentes, deben ser diferentes, ¿cierto? Entonces es muy importante también lo que tú nos cuentas de ese enfoque diferencial, porque también hoy en día tenemos diferentes tipos de familia, ¿cierto? Ya no hablamos muchas veces de papá y mamá y de hijos, sino que hablamos también del papá que es cabeza de familia, o la mamá también que es cabeza de familia. O sea, ya tenemos diferentes formas de familia en la sociedad, entonces es muy importante siempre tener como ese enfoque diferencial. Hay un tema, y es hablando de la separación que se hace por entidades como el bienestar familiar de menores de sus núcleos familiares. Tú como psicólogo, porque yo me hacía esta pregunta, bueno, si hay un niño que reingresa al sistema, ¿por qué no separarlo definitivamente de la familia? Porque hay veces se tiene que esperar tanto tiempo para poder tomar la decisión y declararlo en proceso de adoptabilidad. Pero también uno se pregunta, pues va a ser un menor que no va a ser separado de su núcleo familiar. ¿Tú qué piensas de este tema? ¿Tú qué piensas de mirar, bueno, ya se hizo una evaluación familiar, definitivamente es un niño que no tiene un buen cuidado en casa y hay que separarlo definitivamente de su núcleo y declararlo en adoptabilidad? ¿Crees que, como dicen popularmente, es peor el remedio que la enfermedad, o definitivamente hay unos casos en los que sí se tiene que revisar ese proceder? Mira que esa pregunta a mí me confrontó también muchísimo en alguna oportunidad cuando uno de mis estudiantes la hizo, y que inclusive luego para tener otra pregunta más corchadora todavía, me dice,
Profesor, ¿qué es entonces peor? Si el niño está en un seno, en un hogar de una familia donde hay violencia intrafamiliar constantemente, en especial no solo desde lo físico sino lo psicológico, o que el niño entonces se desprenda de esa familia y que entonces tenga que estar en un hogar o disfuncional o con la separación de sus padres. Esas problemáticas, al igual que la que mencionas, pues uno lo que tiene que entrar a analizar es primero ese enfoque diferencial que lo citabas también hace un momento. Segundo, es entender de que el niño tenemos que buscar cuál es el mal menor. Y cuando hablo del mal menor es entendiendo que es que la prelación es siempre él, es el niño, no solamente porque lo diga uno, porque lo diga la academia, sino porque constitucionalmente así está estipulado. En cuanto a la norma dice que los niños siempre han de estar por encima. En aras de buscar ese mal menor, pues infortunadamente digamos que más que ese ejercicio de constancia o de que sea repetitivo es porque intentamos hasta el último segundo que aún se permitan de que cambiar esa perspectiva, cambiar el panorama y hacer siempre ese llamado, esa invitación para que él esté en primer lugar es con sus cuidadores. Pero de no ser así, pues infortunadamente ya tendremos que tomar otro tipo de acciones, desplegar otras estrategias buscando justamente el bienestar del menor. A la larga se convierte prácticamente en eso también lo que decimos coloquialmente, ¿cuál es el mal menor? ¿Qué es entonces lo que menos lo va a llegar a afectar no solamente a hoy, sino el día de mañana? Y cuando digo el día de mañana es porque muchas veces no dimensionamos que un niño con unas problemáticas a hoy es seguramente potencialmente un adulto con unas problemáticas el día de mañana. Bueno, y mira que tú hablabas de ese tema de escuchar también al menor y entender qué es lo mejor para él, y es muy importante darle la voz también a los niños, que digamos muchas veces dentro de estos procesos, cuando hablamos ya en los procesos jurídicos, los menores no se escuchan, ¿cierto? No se escucha lo que ellos piensan y lo que ellos quieren. Y digamos que también algo que me pareció curioso dentro de la investigación de la personería es que me contaban en estos hogares del ICBF que muchas veces el reingreso se da porque es el mismo menor el que vuelve. O sea, me decían, por ejemplo, en el centro de atención y derivación, estamos acá y llega el menor y toca la puerta. Es que quiero volver acá, quiero volver, por ejemplo, a la familia sustituta. Y le hacen la pregunta, ¿por qué no quieres estar con tu familia? Y muchas veces es porque, no, es que no me están maltratando ya físicamente, pero es que en mi casa no me prestan atención, en mi casa no me escuchan, o por ejemplo la situación económica es complicada, allá solamente en mi casa me dan 2 veces al día alimentación, que es otra problemática desde el tema económico, y acá en el instituto tengo las 3 comidas, tengo más de eso, los snacks, el alguito, en mi casa no, entonces yo prefiero estar acá y no quiero estar en mi casa. También es importante darle voz a los menores y escuchar también lo que ellos quieren, pero hasta qué punto, porque sabemos que también actúan desde la inmadurez de los años que tienen. ¿Qué piensas de ese tema de, por ejemplo, que en los procesos judiciales se escuche cuál es el deseo del menor? Mira, en mi quehacer inclusive como docente y como perito, he notado algo muy valioso que ha cambiado. Digo cuando es muy valioso es porque me gusta ver cómo las perspectivas o el panorama cambia. Hace poco, por traer a colación y para ejemplificar un poco, digamos, esta pregunta, teníamos el caso de Mariana. Caso de Mariana, una noticia que hizo súper viral porque instaura una acción de tutela y en el cual se le hace voz y voto, y la Corte Constitucional inclusive llega hasta esas instancias donde entiende que ella está trazando una problemática donde tenía su papá biológico que respondía plenamente por el factor económico, pero para la perspectiva de ella no era suficiente, eso no le bastaba, bajo lo cual cuando el padre biológico intenta retomar como ese acompañamiento o esa presencia, Mariana dice que no se siente cómoda, y que no se siente cómoda es porque nunca estuvo presente, y como no estuvo presente es ella quien reconoce que su figura paterna es otro padre de crianza, que denominémoslo así como para que entendamos la diferencia. ¿Qué tienen que hacer al final las instituciones? Pues reconocer ese voz y voto, pero claro, citas algo muy importante, tampoco lo vamos a hacer como para tomárnoslos a la ligera, porque hay que entender que efectivamente ellos están atravesando un crecimiento, un desarrollo no solo físico, sino psicológico, hay una inmadurez emocional y son quizás un poco impulsivos, no actúan desde la razón, sino también desde la emoción, pero eso no quiere repercutir en que se va a traducir como que no tengan ese voz y voto, porque por eso cité el caso ahorita, porque es un ejemplo muy evidente donde vemos esa prelación. Ahora bien, cuando también mencionas en qué, hasta qué punto eso puede ser tomado, o digamos que ese voz y voto, pues habría que también entrar a entender allí, Caterine, que los niños están atravesando unas etapas en las cuales ellos buscan un refugio,
un factor de protección. Justamente también lo mencionabas, ¿qué pasa entonces cuando hablamos de un componente nutricional? Cuando entonces yo no tengo un desayuno, yo no tengo un almuerzo, sino que solamente tengo una comida en el día. Y todas estas situaciones pues reflejan en que el niño tiene una perspectiva, tiene una orientación en el cual él empieza a asociar. Más que todo es el ejercicio asociativo de ellos. Si a mí aquí me dan mi comida, aquí me escuchan, aquí me dan amor, entonces donde yo me siento seguro y protegido, y es quizás por eso donde ellos nuevamente vuelven. Hablabas del tema del componente también de la alimentación adecuada, ¿cierto? Digamos que acá también surgen algunas apreciaciones frente a este tema. El primero es que, mira, por ejemplo, en los centros de internados del ICBF, donde tienen niños en restablecimiento de derechos, nos decían que el 90% de los menores que ingresan tienen problemas nutricionales. Ese tema de la nutrición puede también repercutir en temas psicológicos y de desarrollo. Por supuesto, porque inclusive hasta la misma Organización Mundial de la Salud lo ha referido así. Es decir, que no tendríamos que irnos muy lejos para entender que es una problemática a nivel mundial. ¿Cómo se ve reflejado esto? Claro, si hay una ingesta empobrecida frente al tema de los alimentos, no están dándole los correctos nutrientes, las proteínas, las cargas de los carbohidratos, entre otros, evidentemente esto afecta porque la estructura cognitiva empieza a decaer. En especial porque empieza a haber fatiga mental, empieza a haber cansancio, y es decir que esto no solamente afecta al componente físico, porque sobre todo pues en efecto hablaríamos de una desnutrición, sino que también la capacidad cognitiva y psicológica, bajo lo cual no tiene el mismo rendimiento, no tiene los mismos niveles de concentración y por supuesto digamos que no va a tener un correcto desarrollo entre lo normal. A mí me gustaría que un poco nos des un consejo, sobre todo a los que son padres y madres, sobre cómo hoy yo debo ponerle límites y normas a mis hijos sin rayar en la violencia física y psicológica. Yo creo que el ejemplo que más vemos nosotros es la pataleta en el centro comercial. Claro. ¿Cierto? ¿Qué hacer frente a esas situaciones cuando yo no sé cómo actuar, pero me da miedo violentarlo física o psicológicamente, pero tampoco puedo dejar que el asunto pase? ¿Qué hacer en ese momento? Es una muy buena pregunta. Lo primero hay que entender, que lo mencionaba un par de preguntas atrás, y es, tenemos que romper los patrones generacionales. No puede ser que entonces yo vaya a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Entonces, de entrada es cambiar ese panorama. Lo segundo es quitar de lado todos los mitos, los sesgos que uno escucha, no solamente con los consejos que a su vez le dicen a uno los conocidos, o que quizás uno hasta los consulta en internet, y que cuando citas por ejemplo un tema de una pataleta, pensar que simplemente el niño es por un tema de un rechazo, porque se siente digamos con una afectación, pero es estar presente. Es decir, que el niño entienda que se está haciendo un correcto acompañamiento, y que aún cuando no se está haciendo esa corrección desde lo físico, que era esa mentalidad que teníamos desde el castigo físico, pues que él entienda que la persona está ahí presente y que en todo momento va a estar haciendo ese acompañamiento, porque eso ya a él le da un parte de tranquilidad, bajo lo cual cuando ya se calme un poco, porque también son una población que emocionalmente digamos que siempre va a estar un poquito más exacerbada con el tema digamos del componente emocional, entiendas el llanto, esperar que ellos se calmen, pero no perder ese tema de la presencialidad con ellos. Muy importante eso. Entonces siempre papás y mamás estar presentes en el cuidado de sus hijos. Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a la Universidad Nacional Abierta a Distancia por ese compromiso con la niñez, ese compromiso desde la academia, y nosotros también desde la personería continuamos con el compromiso de hacer que la ciudad y el distrito sean seguros para nuestros niños y para nuestras niñas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este podcast de Puertas Abiertas, el podcast de la Personería Distrital de Medellín. Y para finalizar, Camilo, la Personería te quiere entregar este regalito por tu compañía y por estar también tan comprometido con la niñez del distrito. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.